Hablemos de la obra maestra Oculta. Límite es la única película realizada por Mario Peixoto, estrenada en 1931 en Río de Janeiro sin exhibición comercial. La cinta fue redescubierta en 1978 y gracias a su difusión en VHS llegó a ser elegida como la mejor película brasileña en encuestas de la Cinemateca Brasileña y Folha de Sao Paulo. No obstante, también recibió críticas como las de Glauber Rocha, quien la juzgó ajena a la realidad social sin siquiera haberla visto. Me parece muy curiosa la abordación de estos directores rebeldes hacia las propias revoluciones, pues personajes como Mario Peixoto, así como el director polaco Wojciech Herzog, el cual ya conocemos en este canal, comparten el ser subrayados como directores que rindieron su destreza fílmica a consentir sus propios proyectos personales de universos imaginarios decadentes con intenciones ajenas a la ola de cine crítico en sus naciones y épocas, siendo curiosamente revolucionarios a la segunda potencia, al emanciparse de las críticas directas, pero aún así siendo inspirados por el pesimismo de sus contextos correspondientes. Quizás no desviando sus miradas, pero sí respondiendo con ojos decadentes y nihilistas. El film sobrevivió de manera casi milagrosa. Los negativos se perdieron y la única copia fue rescatada por Saulo Pereira tras un decomiso de la dictadura. Pereira llegó incluso a reproducir artesanalmente fotogramas creando un mapa visual de la obra. Con el tiempo, nuevas restauraciones, incluida una realizada por la World Film Foundation del propio Martin Scorsese, una fundación que se dedica a recabar, restaurar y preservar distintas piezas importantes o relevantes dentro de la cultura del cine. Gracias a estos factores, su disponibilidad en plataformas digitales acabaron con su carácter inalcanzable. Inspirada por una fotografía de André Kertész, la película narra las historias de tres personajes a la deriva en un bote. Sus relatos, marcados por la fuga, el encierro y la frustración amorosa, no buscan realismo sino funcionar como alegorías del límite existencial. La puesta en escena, impregnada de simbolismo y un esteticismo decadentista, se acerca más al impresionismo francés y al pesimismo poético que a la celebración del progreso, mostrada en otros experimentos vanguardistas de la época, como la propia Sao Paulo, Sinfonía da Metrópole. El preciosismo del límite se impone con frecuencia al propio relato de forma alegórica. Mario Peixoto y Edgar Brasil experimentan con la cámara siguiendo líneas geométricas, encuadres vacíos, vínculos visuales por analogía, sin que estos recursos se subordinen siempre a la psicología de los personajes. La obra recurre a asociaciones formales llamativas, como la semejanza entre una fuente y el grito de un hombre, o a contrastes de angulación, lo que poco a poco revela un interés en explorar la expresividad visual más allá de la narrativa. Del mismo modo, la atención a cabellos, pies, espaldas y otras extremidades sustituye la centralidad habitual del rostro en el primer plano. Este estilo, heredado del impresionismo y del montaje soviético, se despliega sin una justificación dramática muy explícita, muy clara, reconfigurando lo que el historiador y teórico de cine estadounidense David Bordwell denomina como narración paramétrica. Según David Bordwell, se distingue de la narración clásica porque pone el acento en la forma antes que en la historia. El montaje, la iluminación, el sonido o las perspectivas son simples recursos, sin el verdadero motor expresivo, generando patrones y efectos perceptibles que hacen al espectador consciente del propio estilo fílmico, lo vuelve el protagonista. En este modelo, las características habituales se relacionan de manera dialéctica, creando contrastes y complementariedades que producen el sentido narrativo. El público participa activamente, ya que sus expectativas se ven desafiadas por el modo en el que la película manipula la forma. Esta lente aparece sobre todo en el cine de arte y experimental, donde los cineastas exploran cómo la psicología de los personajes o la intención autoral puede motivar elecciones de espacio, luz o sonido. En resumen, la narración paramétrica entiende al cine como una experiencia donde la forma misma cuenta tanto o más que la trama, sin inicios, desarrollos y conclusiones, simplemente una exposición de
cuadros. Y en Límite la cámara no solo es un ojo, es muchas miradas a la vez. A ratos observa como cualquier otro personaje, otras veces como el viento o como una rueda que gira, creando un ritmo que intenta escapar de la materia, aunque siempre regresa al peso del mundo. Los encuadres son extraños, los primeros planos desmesurados y objetos cotidianos se vuelven irreconocibles, bellos y táctiles, como si la película quisiera acariciarlos. Esa belleza, sin embargo, se estrella contra un trasfondo de pesimismo. El montaje juega con repeticiones y analogías inesperadas. Una rueda se enlaza con una máquina de coser, un cable con una rama, un pez con la proa de un barco. La tormenta final condensa todo. 7 tomas de olas que, editadas con frenesí, convierten al mar en pura furia. Pero no todos caen con los encantos de esta película. Glaube Rocha, mencionado al principio, quien fue un influyente director de cine brasileño con increíbles películas en su historial, eso nadie se lo quita, fue incapaz de verla, pero atrapado por su mito, denunció ese culto como algo estéril, un peso que convirtió al Límite en el ojo público en un monumento intrascendente y a Peixoto en un náufrago de su propia obra. Tras admitir que ha leído y oído todo sobre la película, afirmó con las siguientes palabras: "Nunca he podido ver Límite y dudo que algún día sea posible. Esas películas de arte por el arte, cine puro, películas bellas solo por su belleza, en la subjetividad de los sentimientos burgueses, no tienen ningún interés. Transformando en un monstruo sagrado, un mito impenetrable, Límite es un acontecimiento trágico en la historia del cine brasileño. Entre los cinéfilos de la generación de 1930, el fanatismo por Límite tuvo consecuencias, entre ellas que Mario Peixoto no consiguió filmar nada después de eso". Para mí el cine como arte tiene que ser puramente de autor y de intenciones más artísticas. Y si se lo puedo permitir, que no es obligatorio, puramente artísticas antes que comerciales. Y creo que El Límite es un ejemplo ejemplar, ahí la redundancia, de el estilo de cine más puro. El ya citado varias veces en este video, cine contemplativo, desde su estreno e incluso hasta la actualidad. Este estilo de cine, también denominado cine lento o slow cinema, constituye una corriente estética que se distancia de los cánones narrativos clásicos, al priorizar la duración de los planos, la ausencia o reducción significativa de diálogos, un ritmo pausado que enfatiza la experiencia perspectiva por encima de la progresión argumental. Su objetivo no es conducir al espectador a través de una trama convencional, sino invitarlo a una observación intensiva del espacio, el tiempo y los gestos mínimos que, en otro contexto, pasarían inadvertidos. Esta forma de hacer cine desplaza el interés desde el qué se cuenta hacia el cómo se muestra, convirtiendo la contemplación de la imagen en un acto estético autónomo. El slow cinema se manifiesta en géneros diversos, desde el documental hasta la ciencia ficción, pero mantiene como constante su carácter experimental y autoral, asociados a cineastas que buscan romper con la lógica comercial y reivindicar un cine de resistencia frente a la velocidad y la inmediatez de la cultura contemporánea. Gracias por ver. Gracias por ver.